Muy bien. Bueno, en la clase pasada, ¿qué fue lo que estuvimos hablando? Hablamos de cálculo de probabilidades y lo que dijimos que íbamos a calcular 4 tipos de probabilidades. La probabilidad marginal, que es cuando calculamos la probabilidad para un solo conjunto de datos. La probabilidad alterna, que es la probabilidad de que ocurra un evento entre varios eventos, ¿no? En este caso pusimos 2. Por ejemplo, la probabilidad de que un estudiante apruebe la materia o la retire. La probabilidad conjunta, que es la probabilidad de que 2 o más fenómenos aleatorios ocurran al mismo tiempo. Por ejemplo, que un estudiante apruebe y vaya a extraordinario. Realmente va a extraordinario y también aprueba la materia. Y la probabilidad condicional, que es la probabilidad de que ocurra un fenómeno aleatorio si ocurriera otro, o si ocurre otro, o dado otro. Y decíamos que esa es esos 4 tipos de probabilidades. Y entonces, a partir de ahí, vimos algunas reglas para calcular probabilidades. Por ejemplo, vimos la regla de la probabilidad alterna cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Es decir, que si ocurre uno, no puede ocurrir los demás, ¿no? Y entonces, cuando son mutuamente excluyentes, la probabilidad alterna, es decir, la probabilidad A o B, va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y decíamos que esto es lo que llamamos probabilidad marginal. En el caso de que sean 3 eventos, pues sumamos las 3 probabilidades marginales. Si son K eventos, hacemos lo mismo, sumamos todos los eventos, ¿no? La probabilidad de todos los eventos. ¿Y qué más hicimos? Hicimos un ejemplo y vimos de un 2% que sale defectuoso y un 2% y un 2.3% que sale para reprocesable. Y se tiene la probabilidad. Si queremos saber esa probabilidad, sencillamente sumamos y obtenemos una probabilidad de 0.04. Y decíamos, esa probabilidad lo que indica es que el 4.5% de toda la producción o sale defectuosa o sale reprocesada. Eso es lo que estábamos diciendo. Vimos otro ejemplo, ¿no? De la cantidad de estudiantes. Entonces, si decíamos cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar apruebe la materia, y entonces hacíamos el cálculo. La probabilidad la hemos definido como casos favorables entre casos posibles. La probabilidad para aprobar es ¿cuánto? 130 y el total sería 416. Por lo tanto, la probabilidad de que apruebe, si le llamamos A, sería 130 entre 416. ¿Está bien? Y si es la probabilidad de que apruebe la materia o se quede en extraordinario, entonces ya tenemos una probabilidad alterna, que sería probabilidad de aprobar o de ir a extraordinario, que sería probabilidad de A más la probabilidad de I. Entonces ya sabemos que la probabilidad de A es 130 entre 416 y la probabilidad de extraordinario serían 70, que son los casos favorables, entre 416. Por lo tanto, la probabilidad de A o B iba a ser igual a 200 entre 416. ¿Está bien? Podemos dejarla expresada así. Podríamos simplificar ese número, ¿no? Es decir, yo podría decir cuarta de esto es 50 y cuarta de esto es 104. ¿Está bien? Mitad, 25 y 52. ¿Está bien? Y todavía puedo seguir. No. Quinta. No tiene quinta. No tiene un número exacto. Entonces, esto sería 25 entre 52. Podría dejarlo expresado así como una fracción. Podría llevarlo a decimal. Podría expresarlo como un porcentaje. Profesor, entonces cuando son excluyentes, ejemplo de que o es una o es la otra, esa es
la fórmula que se debe usar. Y entonces, exacto, ¿cuánto da esto en decimal? A o B. Perdón, 0.08. ¿Está bien? Redondeando. Entonces lo que significa eso es que el 48% de los alumnos aprueba o va a extraordinario. Tiene una de las dos características, no las dos, una de las dos. ¿Está bien? Y bueno, aquí pedimos la probabilidad de que apruebe o repruebe o se quede en extraordinario. En ese caso sería la probabilidad de que apruebe o repruebe o extraordinario. Entonces sería sumar las probabilidades marginales de ellos tres. Que sería, ya sabemos que esto es 130 entre 416, esto es los 70 entre 416, extraordinario, y reprobar es 29 entre 416. 31 entre 416. ¿Está bien? Sí. Muy bien, eso lo vimos. Solo estamos viendo a modo de repaso. Ahora, decíamos nosotros cuando los eventos, la probabilidad alterna, es posible que los eventos sean no excluyentes, es decir, que pueden ocurrir al mismo tiempo. En otras palabras, tienen una parte en común, y en ese caso entonces la probabilidad alterna va a ser igual a la suma de la probabilidad marginal menos la parte común de los eventos. En el caso de que sean tres, ya vimos que es la suma de la probabilidad marginal menos las probabilidades conjuntas más la probabilidad de los tres conjuntamente. Y eso lo ilustramos aquí. Si tengo A y le sumo A, ya le he sumado esta parte común. Si vuelvo y le sumo B, esta parte la sumo dos veces. Por lo tanto, tengo que quitarle esa parte común para que la probabilidad no esté inflada y quede una parte duplicada. Y en el caso de los tres eventos es por igual. Tengo a A y cuando sumo a A le he sumado una parte de B, Ahí ve. le he sumado una parte de C y le he sumado una parte de B. Pero cuando le resto A y B, ya le quito la parte que le sumé de B. Por eso es que al final tenemos que sumar esta parte que es común entre los tres. Por eso la fórmula, ¿no? Bueno, y lo que vimos fue un ejemplo de esta probabilidad. Para saber hacia dónde llegamos con una publicidad. Y entonces hablamos de vallas publicitarias y hablamos de radio y de los dos. Y cuando realizamos la operación tenemos que la probabilidad de que los que se entere por una valla 36, en la radio 28 y por los dos 10. Entonces cuando realizamos la operación sumamos las probabilidades marginales y quitamos la parte común. Me da 0.54 y como es A o B, en este caso valla o radio, lo que me está diciendo es que esa promoción, esa publicidad, lo que sea, está llegando a ¿cuánto? Al 54% de la población. ¿Está bien? Ya sea por un medio, por el otro, y hay una parte también que por los dos, pero está llegando a ¿cuánto? Al 54. ¿Está bien? Y aquí vimos otro ejemplo ya de una parte física que se analiza, que puede tener error en la parte interna, en la parte externa, y puede tener errores en las dos partes. Y hacemos lo mismo, sumamos la probabilidad marginal, le quitamos la parte común porque ya la sumamos en una de estas, y eso me da 12%. Y lo que me está diciendo es que el 12% de lo que hemos producido pues tiene defecto, ya sea en la cubierta o ya sea en la parte interna. Pero ya sabemos que el 12% de lo que estamos produciendo tiene errores. Ya la empresa puede planificar y saber cuánto va a tener de evolución por defecto, etcétera, etcétera.